recuerdo un poco el sistema de regularidad y de promoción. Ustedes necesitan sacarse un 4 en cada una de las evaluaciones para por lo menos poder regularizar. Si ustedes en el primer parcial no han aprobado con un 4, van a necesitar recuperar, o no se han presentado directamente, necesitan recuperar el primer parcial en la fecha del recuperatorio. ¿Tá? Que no me acuerdo bien si era el 8 de marzo o el 10, bueno, la tienen en el calendario, ¿estamos? ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que aprobar los contenidos del primer parcial y los del segundo parcial. Si ustedes aprobaron el primer parcial y les va mal en el segundo, que espero que no sea así, tienen que recuperar el segundo. ¿Qué quiero decir? Tienen que recuperar a aquellos a los que les fue mal o no se presentaron en el primero o en el segundo. ¿Estamos? Respecto a las promociones, tienen que sacarse 6 o más en cada uno de los parciales. No se puede ir a recuperatorio y sacarse un 6, eso no es promocionable, porque antes hubo un aplazo, ¿se entendió? Entonces, al examen del 12 y al examen del 12 pasado, el primer parcial, y al segundo parcial, que es el 3 del 3, tienen que sacarse 6 o más. Y no es promediable, por más que se saquen un 10 y un 5, no van a promocionar porque el 5 no llega a 6, ¿se entiende? No es promediable, no promocionable, sino no es promediable, ¿se entiende? Entonces, para poder regularizar necesitan sacarse 4 en 2 de los parciales, es decir, primer y segundo parcial, primero y recuperatorio, segundo y recuperatorio, ¿está? Cuando ustedes regularizan, pasan a rendir el final. Eso pasa siempre en cualquier materia. Si ustedes llegan a promocionar, la promoción es directa. ¿Qué quiere decir que sea directa? Que no se necesita ningún tipo de examen menor, chiquito, cortito, sino que directamente aprueban, evitan el final. Hay promociones indirectas en algunas materias, sobre todo en las de finales del ciclo profesional, donde les piden, no sé, una mini monografía y cosas por el estilo, muy menores. Acá es directa quienes promocionan, o sea, rinden y sacan una nota 6 o más, evitan el parcial y ya quedan regularizados y aprobada la materia. ¿Se entendió? Bien. Profe, sí. Ah. A ver. Si rendís al final, ponele, seguís aprobando con el 50% del examen aprobado. Siempre, el 4 no es 40%, el 4 es 50%. Claro, sí, sí. Siempre. Por Y si más les va que, mal en el por más que, final, un segundo, aunque si les va mal rindan en el menos, final, quedan regular y la pueden volver a rendir más adelante. Tienen dos años menos un turno. ¿Estamos? Para rendirla. Recuerden que para poder rendir las materias que son correlativas, las que vienen después, entre ellas matemáticas o economía, principios de estructura de la economía, necesitan rendir esta materia antes. ¿Qué otra pregunta tenías? Perdón. No, iba a preguntar que, esperemos que no, pero aunque rindas libre, ¿lo mismo aprobás con el 50% el final o no? Sí. Lo que pasa es que los exámenes libres no te requieren un esfuerzo adicional. Por lo general es un poco más de ejercitación, ¿se entiende? Por lo Sí, general sí, hay sí, una parte la libre, complica más. más la parte regular. Vos tenés que aprobar la parte libre para pasar a la Claro, sí, regular. sí. Si vos no pasás si no pasás la regular, seguís quedando libre. No es que ganaste regularidad sin aprobar la materia, ¿está? O sea, la No, diferencia no, es claro, la claro. complejidad del examen, que la complejidad se plantea no en términos de los complejos de los ejercicios, sino que te van a dar más ejercicios. Y eso es como la generalidad en casi todas las materias. Claro, Es muy raro que un sí, profesor haga un examen entero para un libre, porque es todo un esfuerzo hacer un examen. ¿Mm? Pero siempre es un sí, sí. 50% del contenido, y ese 50% por supuesto lo evalúa el profesor y les avisa, por supuesto, antes, cuando ustedes tienen puntajes, cuando están rindiendo les dice cuánto vale cada punto, porque ustedes se orientan.
¿Mm? Pero siempre es un 50%, tienen que tener la mitad del contenido aprobado. Y en algunos casos hay contenidos que no se pueden desaprobar. Supongamos que estamos en la parte en dictado presencial, hay ejercicios que no se pueden desaprobar. Eh, no sabría decirles en matemática, en matemática 1, porque no la doy, pero sí en economía, un ejercicio, supongan que tiene un ejercicio con oferta y demanda muy básico, y eso no, muchas veces los profesores lo consideran como mínimo, un requisito mínimo para aprobar. Entonces, piensen siempre en cómo se evalúan los parciales, los exámenes en general, porque siempre es el 50% del contenido. Y a veces ese 50% tiene alguna parte que sí o sí tienen que aprobar, que es mínima, se considera como básica como para poder avanzar. Arrancamos avanzando, hablando de avanzar, digo. Bueno, no sé si todos están viendo la unidad 3 en la parte de inecuaciones. Sí. Bueno, ¿qué diferencia tienen las ecuaciones de las inecuaciones? Justamente que así como las ecuaciones se expresan con una igualdad, con el término igual, las inecuaciones se van a expresar como una desigualdad. La igualdad a un valor X nos permite identificar ese término puntual. ¿Estamos? En el caso de una desigualdad, en realidad es una serie de números que pueden cumplir esa condición. Una inecuación es una desigualdad entre expresiones algebraicas que se verifica para algunos valores de sus letras, que son incógnitas. ¿Estamos? Por ejemplo, si queremos indicar el conjunto solución de una ecuación y la misma corresponde al conjunto de los números naturales, podemos decir un 7, 8, 9, 10. ¿Está? Esa puede ser una solución. Puede ser, en ese caso tendría que ser x mayor o igual a 7 y x menor o igual a 10, por ejemplo, o x mayor que 6 y x menor que 11, hablando del conjunto de los naturales. Esa puede ser el 7, 8, 9, 10, puede ser la solución a una expresión de esa forma. O dejando indicado de la manera de ahí en adelante, 2001 en adelante, esto se supone que son años, bueno, para los años siguientes. Entonces, acá como que no tiene un cierre el intervalo. Lo que significa que puede ser un 2004, un 2008, un 2010, un 2050, porque no hay un límite. Hablando de límites, es importante pensar dos tipos de intervalos y una combinación de ellos. Están los cerrados y los abiertos, y las combinaciones se llaman semiabiertos. Vamos a ver cuáles son. Pensemos dos números reales, A y B, ¿está? Donde A siempre es menor que B. Eso es importante que lo tengan en cuenta, que las expresiones de desigualdad siempre se pone el menor a la izquierda. De la misma forma que uno en la recta numérica va a poner los menores números a la izquierda y los mayores números a la derecha. No se puede expresar una inecuación poniendo los números mayores a la izquierda, ¿se entiende? Porque cuando ustedes tengan, ya lo vamos a ver, conjuntos de números que no estén unidos, como por ejemplo que x sea menor que 7 y a su vez que x sea mayor a 10. En ese caso, y lo vamos a ver, no es posible plantear una relación poniendo un a mayor que b, ¿se entiende? Siempre el orden tiene que ser creciente de los números o del equivalente de los números que son las expresiones, ¿está? Entonces, siendo a y b números reales, los intervalos se definen como cerrados cuando hay subconjuntos del conjunto de los números reales que está formado por todos los números reales que sean mayores que a y menores que b. Es decir, un intervalo cerrado no incluye a y b, incluye valores mayores que a y menores que b. ¿Cómo identificamos un intervalo cerrado? Con los corchetes. Perdón, sí incluye, estoy confundiendo, sí incluye los valores de a y b. ¿Por qué?
¿Y por qué cómo lo pueden relacionar al intervalo cerrado? Porque saben que cierra, que se define como límite en A y B. En cambio, los intervalos abiertos son los que no incluyen y esos se definen, se expresan en la notación entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué son abiertos? Porque recuerden que el conjunto de los números reales tienen infinitos números en cada uno de los puntos, así como la recta numérica es una recta y una recta tiene infinitos puntos, hay infinitos números que son mayores que A, ¿está? Supongan A y después creen que hay un A más 1. En realidad entre A y A más 1 hay A más 1/2, A más 1/3, A más 0,0001 y así, ¿está? Entonces, ¿a qué se refiere con abierto? Que el conjunto, el subconjunto de este intervalo abierto no está incluyendo A e incluye cualquier otro valor que sea mayor que A. Lo mismo para B, no incluye ni A ni B, valores mayores que A y valores menores que B. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el conjunto, el intervalo cerrado está definido por corchetes, denotado por corchetes, mejor dicho. Y el intervalo abierto, que es el que no incluye estos valores que se definen como extremos, está denotado por paréntesis. Hay una combinación. Se pueden expresar distintas combinaciones de estos intervalos. Si nosotros el punto B, pero no incluye el punto A, estamos diciendo un intervalo semiabierto por izquierda, ¿está? Incluye el punto B, pero no incluye el punto A, el valor A. Al revés, podríamos decir que está abierto, ¿en qué parte? En el mayor valor, por eso se le dice semiabierto, porque solamente está abierto para el mayor valor por derecha, ya que incluye el valor de A, está cerrado en A, pero no incluye el valor de B. ¿Estamos? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si A es 2 y B es 10, un intervalo cerrado 2, 10 sería todos los números reales que están entre 2 inclusive y 10 inclusive, ¿está? Un intervalo abierto entre 2 y 10 sería 2,0000 infinitos unos, infinitos ceros y un 1 en algún momento, ¿está? Hasta 9,99999 infinitos 9, sin llegar al 10. Eso se conoce como, se lo define como asintóticamente, más adelante lo van a ver. Que nunca llega a ese valor. Un intervalo semiabierto, por izquierda, en esto, suponiendo, sigamos con los números 2 y 10, sería semiabierto para A, va a ser el 2,00001, infinitos ceros y un 1 en algún momento, y el 10 cerrando, incluyéndolo. Y un intervalo semiabierto por derecha va a incluir el 2 en la A, y va a llegar hasta un 99999, ¿está? La diferencia entre intervalo abierto y cerrado es si lo incluye o no lo incluye. Se puede plantear como una combinación de los dos, y para eso lo que tienen que recordar es corchete o paréntesis. ¿Y en qué extremo? Si en el extremo izquierdo hay un paréntesis, vamos a hablar de un intervalo semiabierto. No existen los semicerrados, se habla siempre en términos de semiabierto, ¿está? Semiabierto porque solamente está abierto en el valor menor, a la izquierda. O semicerrado porque solamente está abierto en el valor mayor, o en el mayor valor, o sea, a la derecha. ¿Estamos? Profe, ¿y Diga. puede dar un ejemplo de intervalo abierto y cerrado que no... Es lo que dije al principio. En un intervalo pero cerrado, 2 y 10. Todos los números entre 2 y 10 incluido el 2 y el 10. ¿Eso qué quiere decir? 2,00000 infinitos ceros y un 1 al final. 2,00002 al final. 2,1, 2,2, 3, 4, 9, etc. Hasta el 10. 9,999,
y el 10 incluido. Un intervalo abierto, suponiendo A y B 2, 10, va a ser, el 2 no, arranca del 2,00001 y no incluye el 10, llega hasta el 9,99999, etc. ¿Estamos? Ahí está, esa es la diferencia entre un intervalo abierto y cerrado. Y la combinación es, bueno, obviamente lo ven en función de si tiene una llave o un paréntesis. ¿Cómo se resuelven las inecuaciones? De la misma forma que una ecuación. Cuando uno pasa los términos de un lado al otro, recuerden, si están de un miembro, están sumando, en el lado derecho, en una ecuación pasaban restando, o si estaban en el lado derecho pasaban en el izquierdo restando. Si hay un valor que está restando, va a pasar sumando al otro lado, ¿se entiende? Si hay un valor que está multiplicando, va a pasar dividiendo al otro lado, y si está dividiendo, va a pasar multiplicando al otro lado, ¿está? Lo único que tienen que tener en cuenta es este único aspecto, que eso sí es importante. Si el factor o el divisor es un número negativo, tiene que invertirse en el sentido, deberá invertirse el sentido de la desigualdad. Si ustedes tenían un x dividido en menos 2, para hacer x sobre 2 positivos, perdón, me faltó la desigualdad, el terminar la inecuación. X dividido en menos 2 es menor que 5, para resolver eso, para hacer X dividido en 2 positivo, ese menor pasa a ser mayor. Es la única diferencia, y lo vamos a ver en práctica, porque así como en teórico es como difícil que ustedes lo puedan captar, o que yo lo pueda expresar de una forma más clara. Pero el pasaje de términos es igual. Hay algunos puntos que sí hay que tener en cuenta, que es los casos del valor absoluto o de las raíces. Primero vamos con el valor absoluto. ¿Se acuerdan que el valor absoluto es el módulo, también se lo llama, que es la distancia del cero? El valor absoluto de x menor o igual a 4 quiere decir que x puede ser puede ser menor o igual a 4 positivo, pero también puede ser mayor o igual a menos 4. Porque si ustedes le toman valor absoluto menos 4, ¿cuánto les da? 4. Entonces x va a ser mayor, el valor absoluto de x va a ser mayor o igual que 4. Se respeta. Y si ustedes le toman valor absoluto de 4 positivo, es el mismo número. Entonces van a tener también que x va a ser, acá les dije que x mayor o igual a menos 4. En realidad que x es menor o igual el valor absoluto de x es menor o igual a 4. Por eso es que se les dice en el punto anterior, si ustedes tienen una multiplicación o una división en un número negativo, hay que invertirse el sentido de la desigualdad. Si ustedes tienen un x mayor o igual a menos 4, es lo mismo que decir que x es menor o igual a 4. Le sacan el negativo y es como que multiplican todo por menos 1 y le cambian acá el signo. Entonces, si ustedes tienen que x es mayor a menos 4, el valor absoluto de x tiene que ser menor o igual a 4. El valor absoluto de x cuando 4 es positivo es menor o igual a 4 directamente porque el valor es positivo. El valor absoluto de un número positivo es positivo. Con lo cual, ¿qué tenemos? Que x puede ser mayor o igual a menos 4 o puede ser menor o igual a 4 positivo. Entonces, hay valores y los incluye, fíjense, mayor o igual. Entonces, como los incluye, es un intervalo cerrado. Mayor o igual lo incluye al menos 4, menor o igual lo incluye al 4. ¿Estamos? Eso sería un intervalo cerrado entre menos 4 y 4. ¿Lo incluye al 0? Sí. ¿Lo incluye al 2? Sí. ¿Lo incluye al 3? Sí. ¿Lo incluye al menos 2? Sí. ¿Lo incluye al menos 5? ¿Alguien me contesta? No. ¿Lo incluye al más 4,5? No. Bien, bueno, esa es la idea, que ustedes puedan
darse cuenta que una expresión de inecuación se tiene que desplegar en su signo negativo y en el positivo, porque el valor absoluto de un número puede expresar que ese número sea negativo o positivo. También cuando pueda ser, acá fíjense que tienen un intervalo continuo, empieza en -4 y termina en 4 positivo. Pero los intervalos no necesariamente son como conjuntos. Esto es un conjunto único. Pero pueden darse casos donde, ¿se acuerdan en el
Hola. Hola, hola. ¿Se me escucha? Hola, profe, sí. Sí, profe. Eh, Hola, profe. Me acabo de dar cuenta que estuve sola hablando. Preguntaba si había alguna duda y bueno, ¿me pueden decir hasta dónde escucharon? Porque estaba sola hablando. No me di cuenta que se cayó, se había caído internet. Así retomamos. El valor absoluto de Eh, 4 Bien, de X. bueno, estamos. Sí, profe, sí, Me como di sola la clase. se Ok, cortó. volvamos. Por favor, cosas. A ver si se ve acá. Vamos de nuevo. Digan que volví a ver si alguien decía algo, porque ahí está. ¿Eso lo vieron? ¿Inecuaciones de valor absoluto? ¿Que es menor o igual a 4? ¿Un solo intervalo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Esa parte Sí. sí. Bien. ¿Que es mayor o igual a 4 cuando es una unión de dos intervalos? Esto no. Bien. Oh, bueno, son como 3. A ver, ahí les digo. Me lo pasé hablando. No, bueno, no son tantas. 2 ejercicios son, que vi sola. Ok. Qué manera de perder el tiempo. Fíjense que lo importante, cuando ustedes ven una expresión, una ecuación de valor absoluto, esta X puede ser una X tranquilamente, una Z, una Y, ya lo sabemos, pero también puede haber una expresión acá, fíjense en esta expresión, ¿está? Que ahora lo vamos a hacer. O fíjense esta expresión. Puede ser el valor absoluto de toda una expresión, con lo cual, ¿qué hay que hacer? Bueno, a eso vamos con estos términos. Estamos en valor absoluto de X menor o igual a 4. Este valor absoluto, esta expresión, se da no solo para el valor positivo de X, que X menor o igual a 4, sino también para el valor negativo. Entonces, para valores negativos de 4, mejor dicho. Cuando ustedes quieren expresar respecto al valor negativo, en este caso, para considerar las dos casos, las dos soluciones de la inecuación, aquí dan vuelta el sentido de la desigualdad. Fíjense, X menor o igual a 4, lo mismo se da para la parte positiva, ¿está? Del valor de 4. Pero para la parte negativa, es como si multiplicaran por menos 1. Multiplican por menos 1 al 4 y les queda menos 4. Multiplican por menos 1 o por un negativo, en realidad, a la desigualdad y pasa de ser X menor o igual a X mayor o igual. ¿Se entiende? Entonces acá van a tener X mayor o igual a 4. Cuando se dice igual estamos hablando de un intervalo cerrado, porque lo incluye. ¿Eso qué quiere decir? X mayor o igual a menos 4, incluye el menos 4,0001, menos 4,2, menos 4,7, menos 5, menos 5, menos 3, estaba diciendo al revés, perdón, menos 3, menos 4, menos 3,999, menos 3,9998, menos 3,8, menos 3,5, ¿ven? Me estoy acercando al 0, menos 3, menos 2, 0 y así, ¿está? Y el X menor o igual a 4, incluyéndolo al 4, incluye el 4 positivo, pero también incluye el 3,9999, el 3,8, el 3,5, el 3, el 2,8, el 2 y así. Entonces, todos los números que están entre el 4 negativo y el 4 positivo, incluyéndolos al menos 4 y al 4, se expresan en un solo intervalo. Eso es lo que hasta donde hemos visto. A veces los intervalos o la solución a una ecuación está en dos tramos, ¿está? No es un solo intervalo, sino es la unión de dos intervalos. ¿Y eso cuándo se puede dar? Cuando X pueda ser mayor o igual a 4, entonces del 4 a la derecha, si ustedes me están viendo es así, del 4 a la derecha,
o del menos 4 a la izquierda. Entonces, todos los valores que están entre menos 4 y 4 es justamente lo opuesto a esta solución. No están incluidos. ¿Cómo hago para expresar la solución de valores de x mayores o iguales a 4 positivo, pero a su vez menores o iguales a 4 negativo? De esta forma, ¿tá? Es la unión de dos intervalos. ¿Cómo puedo llegar a un resultado de esta forma? Cuando en la desigualdad hay un valor absoluto que me está diciendo mayor o igual a 4. Como yo ya sé que en valor absoluto esto se respeta para valores de 4 positivos y negativos, y lo resuelvo de esa forma. Para el valor positivo, simplemente le sacan las barritas y saben que x mayor o igual a 4. Para el valor negativo, multiplican por un menos 1 por un menos, tanto el sentido de la desigualdad como el 4. Multiplican por menos acá el 4 y les va a quedar menos 4. El mayor o igual, cambiado de signo, menor o igual. Entonces, acá tenían el mayor o igual a 4, que es lo mismo que la expresión del valor absoluto. Y acá tienen menor o igual que menos 4 porque les ha cambiado el sentido de la desigualdad. ¿Cómo hacen para expresar estos dos intervalos? Donde tienen un 0 acá, un menos, acá al revés, tengo que pensar lo que ustedes me están viendo ahí, un menos 4 a la izquierda, y todos los números menores a menos 4 son los que expresan este intervalo. Entonces, acá tienen un menos 4 a menos infinito. Lo que yo había notado ahí, acá hay un error, le falta un menos acá al 4. ¿Estamos? Les voy a poner para que no queden dudas. ¿Estamos? Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí. ¿Estamos? De menos 4 a menos infinito, un segundo. Y eso expresaría esto, x menor o igual a menos 4. Es cerrado en menos 4 porque está el menor o igual. Si fuera x menor a menos 4, acá habría un paréntesis, chicos. Y por otro lado, que x sea mayor o igual a 4, parte de 4 a más infinito. Que sea un mayor o igual me está diciendo que el intervalo es cerrado, que incluye el 4, por eso tiene que ir un corchete. Lo que yo les venía diciendo es que, por definición, el infinito es un símbolo para determinar un número que no conocemos, porque va a todo lo posible, y que justamente el infinito, sobre todo en física, en astronomía, etcétera, está planteado como un número que no se conoce. Y si no se conoce es imposible cerrarlo. Entonces siempre un intervalo que incluya menos infinito o más infinito va a ser del lado del infinito, va a ser abierto. Acá van a tener una unión de dos intervalos semiabiertos. Uno que es semiabierto por izquierda, entre menos infinito y menos 4, y otro que es semiabierto por derecha, entre 4 y más infinito. ¿Está? Sí, ¿qué me querías preguntar? Hola. Ah, perdón. No, o sea, hay una parte que usted dijo que Sí. hay una parte que usted dijo que por menos 1, una cosa así que no entendí, no me quedó claro. Bueno, en realidad es cambiarle el signo acá. Fíjate que el valor, ¿cuánto es el valor absoluto de, supongamos que x, pues esta x pueda ser 5 positivo o 5 negativo? ¿Está? Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de 5 positivo? ¿Cuál es el valor absoluto de más 5? El valor absoluto es más Sí. 5 y menos 5. El valor absoluto. No, el valor absoluto de 5 es 5. 5. Es 5. Entonces, si x es... Perdón. Por eso. De 5 es 5, sí. El valor absoluto de... Supone que esta x es 5 positivo.
Valor absoluto de 5 es 5, entonces vas a tener que 5 es mayor o igual que 4, ¿se entiende? Sí. Pero también Sí, el valor absoluto de menos 5 también es 5, ¿se entiende? es 5, sí, sí, sí. Entonces, vos acá la solución de este valor absoluto en realidad son dos. Tenés un 5 positivo y un 5 negativo. ¿Cómo haces para Claro, expresarlo? Para expresar la parte positiva, acá del 4 positivo, simplemente le sacas las barras. Te va a quedar x mayor o igual a menos 4. ¿Está? Pero para expresar la parte negativa, tenés que multiplicar por menos 1 o cambiarle el signo. Yo lo digo, multiplicar por menos 1 por nada, cuando uno multiplica las fracciones o cosas por el estilo, ¿está? Entonces vos les cambias el signo, al 4 pasás menos 4. Y el signo de la desigualdad, en vez de ser mayor o igual, tiene que ser menor o igual. ¿Por qué? Porque es una contradicción decir que claro, sí, sí, menos sí. 5 es mayor que 4, mayor o igual que 4, no puede ser nunca. En realidad menos 5 es menor o igual que menos 4. ¿Estamos? De la misma forma que si hicieras la operación inversa y aplicaras valor absoluto en toda esta inecuación, tenés menos 5 acá, menor o igual que menos 4. Aplicar el valor absoluto a menos 5, 5 te da. Aplicar el valor absoluto a menos 4, 4 te da. Cuando vos aplicás este valor absoluto, le cambias el signo, porque era negativo. Al cambiar el signo, tenés que cambiar el signo de la desigualdad. En vez de ser menor o igual, pasa a ser mayor o igual. Y ahí te va a quedar valor absoluto de Pero 5 ¿por mayor qué? o igual a 4. Pero no entiendo por qué es necesario cambiarle el signo si ya está, supongamos que, como vos dijiste, 5 mayor o igual a 4. El 5 ya no lo podés cambiar a menos 5 siendo valor absoluto. Entonces, Es que le sacas el valor ¿por absoluto. qué sería necesario cambiar de 4 a menos 4? Es decir, y que sea x menor o igual a menos 4, y la otra. No entiendo por qué es necesario hacer eso, digamos. No sé si me Porque explico. sí te explicas, porque si solamente te quedas con esta solución, que es la primera que te saldría, que decís, listo, entonces eso quiere decir que x mayor o igual a 4. Solamente tenés una parte de la solución. ¿Mm? Cuando yo te dije, pensá en x como un 5 o un menos 5. Primero pensá en x como un 5. Sí, valor absoluto de 5 positivo es 5. Y 5 es mayor que 4. Fantástico. ¿Está? Pero ¿qué pasa con otro caso, con otra parte de esta solución, que es que menos 5, si le aplicás valor absoluto, es 5 positivo, y el 5 positivo mayor o igual a 4. Entonces, esta expresión es una expresión que se puede dar con dos soluciones, con x mayor que 4, ¿tá? O con x menor o Claro. igual, perdón, con x mayor o igual que 4 o con x menor o igual que menos 4. Si vos solamente te quedaras con la parte positiva, estarías con una parte de la solución. ¿Mm? El hecho de que hables de valor absoluto, pensá el valor absoluto como la distancia respecto al cero. Y pensá en un edificio, vos tenés, respecto a planta baja, que es el cero, la distancia del 5 positivo, la distancia del quinto piso a planta baja, ¿cuántos pisos son? Del quinto piso y son 5 4 o pisos. 5. Sí, 5 pisos, o sea, 5 del pisos. quinto piso a planta baja es 5 pisos. 5. Pero Sí, supone sí, que estás en un super perdón, 5, sí. edificio, bien, y supone que estás en un super edificio que tiene 5 subsuelos. La distancia entre el quinto subsuelo y el cero también es 5. También es 5, Entonces, sí, sí. es como expresar cuál es la distancia, el valor absoluto, pensarlo como la distancia respecto del cero.
la distancia respecto del 0 en un número negativo es la misma distancia que del valor de su opuesto, ¿está? El opuesto al menos 5 es 5, Claro. el valor absoluto de 5 va a ser 5, pero el valor absoluto de menos 5 también es 5. Entonces, esto se expresa tanto para valores mayores o iguales a 4, como para valores menores o iguales que menos 4, ¿está? De la misma Y forma si que no te dieran... pensemos, Sí, sí, un me segundo, quedó. pensemos que esto no es una inecuación, sino es una ecuación. Valor absoluto de x igual a 4. ¿Cuáles son las soluciones? Son dos soluciones. X igual a 4 positivo y x igual a 4 y menos menos 4 también. ¿Está? ¿Cuál es la clave acá? Que para poder seguir expresando esa desigualdad, tenés que pensar valores más largos respecto al 0, y para hacerlo más largo respecto al 0, acá le tenés que cambiar el sentido de la desigualdad. Para hacer valores, tienen que ser valores menores o iguales a este valor negativo, porque si no están más cerca que el 0. Si vos ponés x mayor o igual que menos 4, vas a tener un menos 3, un menos 2, y esto no se está no se está expresando. ¿Se entiende? Sí, sí, Son dos soluciones sí. distintas. Entonces, cuando ustedes tengan una expresión así, menor o igual, o mayor o igual, de un valor absoluto, sea una x, un 5, un 3, un x más 3, cualquier expresión, recuerden que tienen dos soluciones. Tienen aquellos valores positivos dentro del valor absoluto o para aquellos valores que son negativos dentro del valor absoluto. ¿Por qué? Porque no hay una solución, para esos dos valores hay una solución única. ¿Está? Para el menos 5 y el 5 positivo hay un solo valor absoluto que es 5. ¿Se entiende? Entonces piensen en las dos soluciones. Lo que tienen que tener en claro y practicar mucho es que para expresar la solución acá, en el lado negativo de la inecuación, tienen que expresarlo como más alejado del 4 acá, del 4 negativo. ¿Y cómo lo expresas más alejado que el 4? Tiene que ser incluso menor que el menos 4. Si fuera mayor que menos 4 está más cerca del 0, y acá te está diciendo que está más lejos. ¿Mm? Del 4 Claro, positivo sí, sí. no hay inconveniente. Diga. Yo, yo te iba a decir, si le sacas el valor, o sea, x mayor o igual a 4, en ese caso, hacer Hace la misma operación. x mayor o igual a 4 es esta parte. Si vos solamente le sacaras las barritas que te Claro, dicen valor absoluto, la otra no sería necesaria. no le expresarías, no es que no sería necesario, no estarías expresando este lado de la solución, ¿está? ¿Se Claro, sí, entiende? sí, sí, listo. Si vos, Sí, sí. si vos pusieras el menos 4 y no cambiaras el sentido de la desigualdad, dejaras mayor o igual, tendrías x mayor o igual a menos 4, supone, y eso no es cierto. Si x es menos 5, como veníamos con el ejemplo, menos 5 no es mayor o igual que menos 4. ¿Te das cuenta? Menos 5 es Claro. menor, en realidad, ya poniendo el número, es menor que menos 4. ¿Está? Entonces, para poder expresar el lado de la inecuación con valores negativos, tenés que cambiarle el sentido a la desigualdad. ¿Mm? Para la parte positiva no hay Listo. problema, pero si vos ignorás esto, te está faltando una solución. En el caso anterior no Y hay si te pones, problema. Fíjate acá no lo expresamos tan directamente porque es un intervalo continuo, ¿está? Pero vos fíjate, ¿qué tenés acá? X menor o igual a 4, valor absoluto de X menor o igual a 4. Para la parte positiva, le sacás las barritas divino. Tenés X, ahí vemos. X menor o igual a 4 positivo, ¿está?
Sí, sí. Ahí está. Pero ¿qué pasa con la parte negativa? La parte negativa, ¿qué me está diciendo? Que x es mayor o igual a menos 4. ¿Cómo hicimos con la parte negativa? Le cambiamos el sentido de la desigualdad. ¿Está? Entonces, lo que te está diciendo es que el valor absoluto de x es menor o igual a 4, que la distancia respecto del 0 tiene que ser menor o igual a 4, entonces, ¿qué valores puede incluir? Valores que se alejen del 0 en no más de 4. ¿Tá? Y esos valores que se alejan del 0 en no más de 4 incluye el 1, pero el menos 1 también. El 2 y el menos 2 también, el 3 y el menos 3 también, y incluso el 4 y el menos 4 también. Y hasta ahí no más. Entonces, x ahí tiene que ser mayor o igual que menos 4, además de ser menor o igual que 4 positivo. ¿Estamos? Entonces, en este caso, es bastante fácil verlo porque es un intervalo continuo. Acá es un poco más complicado cuando el valor absoluto de la expresión tuya, por más que sea Profe, de y la simple última, no le X, quiero... no, déjame terminar. Por más que sea un valor absoluto de una X, una sola incógnita, acá es un poco más complicado porque son dos intervalos separados. Es del menos infinito al menos 4, corta en menos 4 inclusive, y vuelve a arrancar en 4 positivo para infinito. Sí, decime. Te escucho. Bueno, sigamos entonces. Vamos a un ejercicio que es el 5. ¿Estamos? Página 155. Acá sí vemos una expresión. 2, valor absoluto de 2 más 3x más 5 sobre 3. Todo eso mayor o igual que 1. ¿Cómo resolvíamos acá? Tenemos una parte positiva y una parte que se expresa para el valor negativo. Entonces vamos a tener lo que está dentro del valor absoluto mayor o igual a 1. Y lo que está dentro de este valor absoluto, menor o igual, cambiamos el sentido de la desigualdad, que menos 1. Entonces, todo esto mayor o igual que 1 es esto. Y todo esto menor o igual que menos 1 está aquí. Estas son las dos partes de la solución. Si solamente miramos esto, nos está faltando esta parte. Es como que ustedes sacaran las raíces de una ecuación cuadrática y me mostraran una sola. ¿Mm? Es lo mismo. Así, en esos términos. No es lo mismo la lógica de la ejercitación, pero lo que digo es que quede incompleta la solución. ¿Mm? ¿Qué es lo que tienen? Profe, no entendí la resolución. Me perdí cómo es me perdí todo en realidad, la resolución. El 3x, tenés 3x más 11. Pero espera un segundo, no llegamos. Estoy por arrancar. Perdón. Estoy por arrancar. Estoy por arrancar, un segundo. Y díganle al que toque bocina o que no toque más bocina o pónganlo en silencio, por favor. Estamos arrancando, ¿estamos? A ver, ¿qué hacemos acá? Tenemos la solución de este valor que estaba entre valores, esta expresión que estaba en valor absoluto, mayor o igual a 1, o la misma expresión en la parte negativa, cambiada el sentido de la desigualdad, menor o igual que menos 1. Vamos primero por esta. 3, divisor común, acá también. 3 dividido en 1, 3 por 2, Se le escucha 6. cortado, profe. ¿Se ve cortado? No, a mí no, por lo menos. Bien, profe. Se ve bien. Bueno, estamos acá. 3 dividido en 1, 3 por 2, 6. Y tenemos un 5 acá. 6 más 5, 11. 3 dividido en 3, obviamente 1 por 3. Acá tenemos 3x más 5, más este 2 pasaba a ser un 6 tercios. 6 tercios más 5 tercios, 11 tercios. 3x más 11. Estamos acá, nos ahorramos un paso, eso es lo que pasa. Y nos vamos a ir ahorrando paso porque se supone que esto está como súper entendido. Si de todas formas tienen dudas, me preguntan.
mayor o igual a 1. Está dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. De la misma forma que en una ecuación. Pasa multiplicando. Ahí. ¿Estamos? 3x más 11 mayor o igual que 1 por 3. ¿Está? Que es 3. Este 11 está sumando. ¿Cómo pasa? Restando. De la misma forma que en una ecuación. Yo ya tenía 3 acá. 3 menos 11, menos 8. Este 3 de la x, que es lo único que nos falta para despejar x, está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. ¿Está? La solución, ojo con el sentido de la desigualdad, la solución es x mayor o igual que menos 8. ¿Por qué el menos 8? Porque 3 menos 11 es menos 8. Menos 8 tercios. Pero vemos el otro lado de la solución, no nos quedemos solamente con la parte positiva. Bueno, acá seguimos teniendo 3 por 2, 6 tercios, más 5 tercios, 11 tercios. 3x más 11 tercios. 3x tercios, o sea, x sería, más 11 tercios. Menor o igual que menos 1. Este 3 pasa multiplicando milagros, milagros, milagros. Bueno, milagros te admití, pero tenés que ingresar con la cuenta mi BNC, ¿sabes? Menos 1 por 3, ¿cuánto me da? Menos 3. Este 11 está sumando. Va a pasar restando. De la misma forma, solo. Ahí está. Menos 3. Menos 1 por 3 es menos 3. Menos 3 menos 11, menos 14. ¿Estamos? Menos 14, y este 3 está, este de acá, 3, está multiplicando. Va a pasar dividiendo. ¿Cómo les queda? X menor o igual que menos 3 menos 11, menos 14. Y el 3 pasa dividiendo, menor o igual que menos 14 tercios. Fíjense, X es mayor o igual que 8 tercios, es decir, 8 tercios para arriba, incluyéndolo al 8 tercios, cuando tienen un mayor o igual, el intervalo tiene que ser cerrado en ese valor, cerrado en 8 tercios, en menos 8 tercios en este caso. Y abierto en infinito positivo, por lo que les decía, es un número que no conocemos. Tan grande como uno se puede imaginar, pero tampoco definir. Y por otro lado, van a tener valores a x menores o iguales que menos 14 tercios, incluyendo los 14 tercios. ¿Está? Pensémoslo en números más chicos, no en fracciones, para que ustedes lo puedan comprender. Menos 15 tercios es menos 5, ¿cierto? Menos 14 tercios es un poquito más chico que menos 5. Supongan menos 4,67 sería. Entonces, el lado izquierdo de esta unión de los intervalos sería menos 4,67, menos 4,7, menos 4,8, menos 5, menos 10, menos 100, menos 1.000.000, menos infinito. Del otro lado, arranca con menos 8 tercios. Menos 8 tercios es, 9 tercios es 3, que es, menos 8 tercios va a ser 2,67, menos 2,67. Menos 2,67, menos 2,6, menos 2,5, menos 2, menos 1,9, menos 1,8, 1, menos 1, 0 y así. ¿Está? Esa sería la unión de los dos intervalos. Y esa es la solución. Por el lado del tramo negativo de este valor real, y por el lado del tramo negativo, y por el lado del tramo positivo. Fíjense que en este intervalo todo es negativo, y acá tienen parte negativa y parte positiva, porque cuando llegan al 0, luego pasa a ser positivo. ¿Se entendió? ¿Dudas con esto? ¿No? Algo en el chat. Profe, Sí, yo no entendí por qué, Gustavo. Sí, diga. Jorge,
Jorge, yo no que tenés entendí, un nombre muy parecido. Sí. yo no entendí por qué menos infinito y más infinito, porque supuestamente, Porque es va, o un valor. por ahí no me quedó Fíjate, acá. claro el... Bueno, fíjate Sí, acá. Estos son números. Las soluciones son dos. Números menores o iguales que menos 14. Igual puede sí, ser sí, sí. por muy poquito o por muchísimo. Menor o igual, ¿está? Ven, menor. ¿Cuánto es menos Claro, 14 tercios? Es menos 4,66667. ¿Está? claro. El valor tiene que ser más chico incluso que eso, entonces tiene que incluir el menos 4,66667, menos 4,7, menos 4,8, menos 4,9, menos 5, menos 10, menos 1000, menos 1.000.000, menos 1.000.000.000, menos infinito. ¿Se Ah, sí, entiende? sí, sí. Entendí, Y entendí. esto, Perfecto. bueno, Gracias. y acá tenemos mayor o igual que menos 8 tercios. Menos 8 tercios es menos 2,6666667, porque 3 tercios es, perdón, 9 tercios es 3. Entonces menos 8 tercios es un tercio menos. Menos 2,66667. Tienen menos 2,6667 y números mayores a eso. Menos 2,6, menos 2,5, menos 2,2, menos 2, menos 1,8, menos 1,6, menos 1,1, menos 0,8, menos 0,5, 0, 1, 2, 10, 100, 1000, 1.000.000, infinito positivo. ¿Se entendió? Sí, sí, ¿Sí? Ok. perfecto. Vamos a esta. Ejercicio 9. Por acá andaba cuando me di cuenta que estuve hablando sola como 10 minutos, no sé cuánto. Ok. La solución a la inecuación, ejercicio 9, es lo que tienen que hacer es responder si es verdadero o falso la solución que les damos. Volvemos con esta expresión en valor absoluto, que esto sea menor o igual a 1, ¿en qué nos beneficia? Ya sabemos que la solución, más allá de si es menos 3,3, que no lo es, la solución es un intervalo continuo, no es la unión de dos intervalos. Eso ya de entrada. Lo que significa que se puede desarrollar el ejercicio paralelamente cuando expresándolo de esta forma. Por un lado, que x sobre 2 menos 3 medios, bueno, acá menos 3 medios porque el menos 1,5 lo pasamos a 3 medios, menor o igual que 1 positivo, pero también que x sobre 2 menos 3 medios es mayor o igual que menos 1. Esto es lo mismo que hacer esto, mira. Que expresar así y que expresar así. ¿Se dan cuenta? Lo que se hace en este caso es atender los dos lados de la desigualdad paralelamente. ¿Mm? ¿Estamos? Fíjense, por un lado van a tener la expresión menor a igual a 1, pero por otro lado van a tener la expresión mayor o igual que menos 1, con el signo cambiado. ¿Se dan cuenta? Entonces, es como que atienden los dos frentes. ¿Está? Van a pasar los términos, este va a pasar sumando para acá y para acá. Este va a pasar, luego les va a quedar este que despejar. Este va a pasar multiplicando para acá y para acá. ¿Está? Es como que atendieron las dos inecuaciones paralelamente. De eso se trata. Veamos acá. Menos 1,5 lo expresamos Profe, como... Sí. ¿Cómo? el 3 medio ese es, digamos, la resolución. Pasaste el 1,5 como 3 medios. Claro, porque en No, realidad lo que vas no, a no. hacer es... Sí, Claro, sí. sí, sí, sí. Lo que vas a hacer es distribuir el 2. 2 dividido en 1, 2 por 1,5, 3. Te va Claro, a sí, quedar, sí, lo resolviste. expresás como menos 3 medios. Entonces, x sobre 2 menos 3 medios, menor o igual a 1 y a su vez mayor o igual que menos 1. Este menos 3 medios está restando, pasa sumando. ¿Está?
Ahí pasa sumando. En ambos lados, ojo, por eso me interesa mostrar las flechas. No pasa ni para un lado solamente o para el otro lado. Tiene que pasar para los dos lados. ¿Estamos? Entonces, ¿qué les queda? De este lado, menos 1 más 3 medios es menos 2 medios más 3 medios, 1 medio. Esto les queda. Menos 2 más 3, 1 medio. 1 positivo más 3 medios es 2 medios más 3 medios, 2 más 3, 5 medios. Esto les queda. ¿Y cómo despejan acá la X? El 2 que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Ven? Multiplicando acá y multiplicando acá. Entonces, ¿qué les quedaba a ustedes? 1 medio por 2. 5 medios por 2 y se cancela. Entonces van a poder decir que X es mayor o igual que 1 y que X es menor o igual que 5. Que sean iguales ya les está diciendo que el intervalo es cerrado en 1 y en 5. Y que sea mayor o igual que un extremo y menor o igual que un extremo les está diciendo que es un solo intervalo continuo, que va entre el 1 para arriba hasta el 5. Si ustedes hacen solamente X mayor o igual que 1, que sería esta parte de la inecuación, estarían hablando de esta flecha, ¿está? De la flecha, que ahora le vamos a poner otro color, verde. Para hablar de X menor o igual a 5, están hablando de la flecha azul. ¿Dónde está el 0? Y a la izquierda de estos números. ¿Estamos, gente? Ahí. Acá está el 0. ¿Dónde está el más infinito? Y bueno, para acá. ¿Estamos, gente? Entonces, la solución Profe, es... ¿y por qué no se hace? ¿Cómo? Perdón. Y es falso, por supuesto, porque no es esto. No es menos 3, 3. Sí, decime. Se hace anterior, menos infinito equivale a menos 14 tercios y menos 8 tercios a infinito. ¿Por qué no se ¿Cómo lo hace al expresás? revés? Digamos en este caso. Porque no Claro. estás ¿Por qué incluyendo no lo haces de esta forma? porque es menor o igual acá, fíjate. Si fuera mayor o igual, a Ah, esto no claro. lo podrías expresar. Tendrías que expresarlo a los dos apartes. Tendrías que poner x sobre 2 menos 3 medios mayor o igual a 1 por un lado, y x sobre 2 menos 3 medios menor o igual que menos 1. No mayor o igual que menos 1, sino menor o igual que menos 1. Desarrolla las dos expresiones y te va a dar un x menor o igual que 1 para allá. ¿Así? Y menor o igual que Y un 5. x mayor o igual que 5. Entonces, en vez de un solo intervalo, te va a dar la unión de dos intervalos. ¿Y eso por qué sería? Cuando esto, en vez de menor o igual que 1, diga mayor o igual que 1. ¿Estamos? ¿Se entiende? Claro. Claro, sí, Bien. sí. Entonces, lo importante es que ustedes puedan darse cuenta que cuando tienen una expresión con un menor o igual en un valor absoluto, el intervalo es continuo y pueden trabajar de esta forma, paralelamente resolviendo los dos lados de la inecuación. Cuando es mayor o igual, sí o sí no les va a quedar otra que hacer esto. Por un lado, expresar mayor o igual que 1, y por otro lado, en este ejercicio, y por otro lado, expresar la versión de este valor negativa a menor o igual. ¿Estamos? Si es que fuera menor o igual o mayor o igual. Podemos hablar de mayor y menor directamente. ¿Mm? Bien. Tienen el ejercicio 9, 9C. Y ahora vamos a ver los elevados al cuadrado, donde tenemos la misma situación. Pueden ser dos soluciones. ¿Por qué? Porque el x al cuadrado, por ejemplo, en este caso, que x al cuadrado sea menor que 9. Ahí ya estamos hablando de, fíjense, no tiene un igual. Entonces, intervalo abierto. No está incluyendo al 9 ahí.
¿Cómo hacemos con el x al cuadrado mayor a 9? Supongan que aplicamos raíz cuadrada a los dos. Raíz cuadrada de x al cuadrado es raíz cuadrada de 9, pero la raíz positiva y la negativa. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen raíz menos raíz de 9, mayor o igual, x mayor o igual a menos raíz de 9 y x menor o igual que raíz de 9. Ustedes si sacaran raíz acá, van a tener menos 3 y 3. ¿Por qué? Porque el menos 3 al cuadrado también es 9. Entonces, la expresión de la inecuación se plantea tanto para los valores positivos, acá positivos, como para los negativos. En este caso, como esto es una expresión menor y menor, acá en este caso, menor y menor, saben que está en un intervalo continuo. Como es menor y menor y no incluye el igual, saben que ese intervalo continuo es abierto. Entonces, tienen que pensar los dos lados de la inecuación, el lado negativo y el lado positivo. ¿Por qué tienen que pensar aquí también como en el valor absoluto los dos lados de la inecuación? Porque el menos 3 al cuadrado también permite resolver esto, al igual que el 3 positivo. Entonces, la expresión en intervalo va a ser menos 3 y 3. X va a ser mayor que menos 3, por eso el paréntesis, o menor que 3, también el paréntesis. Intervalo abierto entre menos 3 y 3. ¿Estamos? Podríamos preguntarnos qué sucede si la expresión es tal. Bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos el valor absoluto en mayor o igual, tenemos que trabajar los dos lados? Porque esto era cierto tanto para el valor positivo de 1 como para el valor negativo. Bueno, en el caso de una cuadrática, también tenemos que pensar de la misma forma, ¿está? Si fuera mayor o igual, va a haber que considerar que x pueda ser mayor que 3, mayor o igual que 3, pero también que x pueda ser menor o igual que menos 3. ¿Se entiende? Y como x es menor o igual que menos 3, va a ser igual. Menor o igual va a ser menos 3, menos 3,00001, menos 3,1, menos 3,5, menos 4, menos 5, menos 10, menos 100, infinito, menos infinito. Y por otro lado, van a tener x mayor o igual a 3, es decir, 3, 3,0000 infinito ceros y un 1 al final, 3, infinito o menos, un poquito menos, 0, 1, 3,1, 3,5, 4, 5, 10, infinito. ¿Se entiende? Entonces, acá el menor o igual me está diciendo que es cerrado en menos 3. Y mayor o igual es cerrado en 3 positivo. Es la unión de dos intervalos. Aquí actuamos de la misma forma que hicimos con el valor absoluto. ¿Estamos, gente? ¿Sí? Sí, pero Y vamos al ejercicio 5, que tiene cuadrático. ¿Estamos? 3x más 3, un cuadrado de un binomio. 3x más 3 todo al cuadrado es menor o igual a 144. La raíz de 144 puede ser más o menos 12. ¿Está? Entonces, si resolvemos esto, tenemos que expresar el 3x más 3 sacando, ¿qué es lo que se hizo acá? Se aplica raíz, ¿está? Miembro a miembro. Aplico raíz cuadrada en ambos lados de la inecuación. Si aplico raíz cuadrada a un cuadrado, por supuesto que se cancela. Y este 144 me va a quedar como la raíz de 144. La raíz de 144 puede ser más 12, con lo cual se expresaría esto, 3x más 3, menor o igual que más 12, pero también que 3x más 3 mayor o igual, fíjense que estamos del lado derecho,
que menos 12. Ya sabemos, al igual que en el valor absoluto, que al expresar como menor o igual, estamos hablando de un solo intervalo, entonces podemos atender los dos lados de la inecuación paralelamente. Vamos a tener 3x más 3 menor o igual que 12 y mayor o igual que menos 12. Este 3 va a pasar, más 3 va a pasar restando, como menos 3. No solo para el lado izquierdo, sino también para el lado derecho. En ambos lados. ¿Estamos? Menos 12 menos 3, menos 15. Más 12 menos 3, más 9. Este 3 que está multiplicando a la x, está multiplicando, pasa dividiendo. Ahí. Pero al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Qué les va a quedar? El x solita y este 3 va a pasar dividiendo al 15, menos 15 tercios, y dividiendo al más 9, 9 tercios. Menos 15 tercios es menos 5. 9 tercios, 3 positivo. Entonces, x va a ser mayor o igual que 5 y además menor o igual que 3. ¿Qué quiere decir? Incluye el 5 y el 3. Intervalo cerrado. ¿Cómo lo expresamos a la solución? En términos exhaustivos, como si fuera un conjunto, por enumeración. Va a incluir el menos 5, va a incluir el menos 4,999, el menos 4,9, el menos 4, el menos 3,99, el menos 3,5, menos 2, menos 1, menos 0,5, 0, 1, 2, 2,9, 2,99, 2,99999, 3. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿O sigo? Ya. Sí, profe. Está. Chequeo a ver si estoy hablando solo igual que hace un rato. Ok. Bien. Hasta ahí tenemos el punto B también. 49 es el cuadrado de 7. Entonces, ¿qué hacemos? Igual que acá, aplico raíz cuadrada. Fíjense que este cuadrado se resuelve para 2x más 1 mayor o igual que 7 y para 2x más 1 menor o igual que menos 7, pero no se puede expresar de esta forma. ¿Está? No se puede expresar de esta forma porque acá hay una contradicción. Este 2x más 1 es más chico que menos 7 y lo estamos ubicando a la derecha. Y esto, a su vez, es más grande que 7 y lo estamos ubicando a la izquierda. Eso es un error. Se los pone para que ustedes lo vean. Acuérdense que cuando ustedes tienen una inecuación con un mayor o igual, es la unión de dos intervalos, no un solo intervalo. Y como no es un solo intervalo, no pueden hacer como en este caso, ¿está? Que atendían las dos desigualdades. La tienen que resolver paralelamente, ¿está? Tienen 2x más 1, ver este primer lado. 2x más 1 mayor que 7 positivo, sería esto. Pero también 2x más 1 menor o igual que menos 7 negativos. ¿Estamos? El expresar una inecuación así como en cadena solamente es posible para los intervalos que son únicos, donde no hay una unión de intervalos. Entonces, resolvamos paralelamente. Sí. ¿Puede volver a explicar por qué realizó eso? Digamos, raíz cuadrada de 49 da 7, ¿no? Puede ser Puede ser más 7 positivo o o menos negativo. 7, veo. Exacto. ¿Por qué?
Claro, pero ¿por qué en un lado pones -7 y en el otro 7? Me había quedado la misma duda respecto del anterior. Por, ¿Acá? Porque no, este es no, un solo del anterior. intervalo. Del x sobre 2 menos 1,5 igual a mayor o igual a 1. Y es ¿Por lo que qué? yo les dije recién. Sí, sí, Es como una síntesis esto de estas dos cosas. claro. Pero digamos, Para ¿por un qué en segundo el que ejercicio termine, para un anterior? segundo que termino, un segundo. Perdón. Si no, no hay forma que termine, por favor. A ver. Ahí está. Esto, y acá lo resalto, es lo mismo de expresarlo así. Si ustedes no se sienten cómodos, salvo que les pidan, exprésenlo en una sola inecuación, lo pueden hacer así, ¿está? Es lo mismo, fíjense. X sobre 2 menos 3 medios es menor a 1 o igual a 1, sí. Esta parte sería. Pero a su vez, X sobre 2 menos 3 medios mayor o igual que menos 1 también. X sobre 2 menos 3 medios mayor o igual, porque estamos hablando desde la derecha, que menos 1. ¿Te das cuenta? Entonces, esto Claro. es lo mismo que poner estas dos cosas paralelas. Se puede atender así, con una sola inecuación doble sería, cuando el intervalo es uno solo y no una unión de intervalos. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando en el valor absoluto te da un menor o igual a un valor X. No voy a decir X que justo está, a un valor A. ¿Está? Cuando es Bien. mayor o igual, esto no lo podés hacer, que está en esta expresión. ¿Por qué no lo podés hacer? Fíjate, porque esta expresión es más chica que menos 7. ¿Está? Y esta parte podría ser cierta, esta la podés expresar así. Pero Digamos, no puede ser esta expresión 2x más 1, que es más chica que menos 7, no la podés expresar como mayor que 7 también. ¿Está? Mayor o igual que 7 también acá. ¿Entendés? Porque no estás hablando del entiendo. mismo. Bien, ok. Entonces, O sea que aquí, la parte... un segundo. Aquí, cuando hablan de una inecuación que está involucrada con expresiones cuadráticas, es lo mismo que en un valor absoluto. Cuando tienen un menor o igual, acá por ejemplo, o menor, va a ser un solo intervalo, considerando el valor positivo, la solución positiva y negativa. Cuando tienen un mayor o igual o un mayor en una expresión cuadrática o en una expresión, acá, de valor absoluto, van a tener que trabajar las dos soluciones paralelamente. ¿Estamos? Entonces, lo que queremos decir que esto es erróneo, no se puede hacer. Está mal expresarlo así, porque es una contradicción. O esto es menor o igual que menos 7, o esto es mayor que 7. ¿Se entienden? No es el mismo valor de X que cumple todo esto. Entonces no se puede expresar esa doble de inecuación. Lo tienen que trabajar paralelamente. Por un lado, decir Bueno, que 2x mi mayor duda, más 1 es mayor o igual que 7, y por otro lado, decir que 2x más 1 es menor o igual que 7. Sí, diga. bueno, mi duda radicaba ahí, digamos. O sea que lo que tachaste, eso es lo que no se debe hacer. Yo pensaba que se debía hacer eso y por eso pregunté. Y bueno, pero hay que leer bien, si no, no hay forma. Juan, hay que leer bien, si no, porque si no, no sé si está hablando Juan o Leandro. Bueno, si no, No, es no, eso. no, Jorge. Ah, Jorge, bien. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Entiende? Bien.
Tenemos acá entonces, mayor o igual que 7, menor o igual que menos 7. Jorge Moyano Funes. Resolvamos. 2x mayor o igual que 7 menos 1. El 2 pasa dividiendo. 7 menos 1 es 6. X mayor o igual que 6 medios. 6 medios es 3. Una solución es mayor o igual que 3. La otra es 2x menos 1, 2x más 1, perdón, menor o igual que 7, porque la raíz de 49 puede ser más o menos 7, menor o igual que menos 7, perdón. El 1 pasa restando. Menos 7 menos 1, menos 8. 2 pasa dividiendo, menos 8 medios. Menos 8 medios, menos 4. Entonces, va a ser la unión de dos intervalos. ¿Por qué es la unión de dos intervalos? Porque tanto en una cuadrática, en una inecuación cuadrática, como en una que involucra valor absoluto, acuérdense que el mayor igual implica dos tipos de dos intervalos juntos. ¿Está? En este caso, ¿cuál es el elemento más chico? El menos 4 para abajo. ¿Está? En el límite más chico, no el elemento más chico, porque el elemento más chico es el menos infinito que no conocemos. ¿Qué va a incluir? Menos 4, sí, porque es cerrado, porque hay un mayor, menor o igual acá. ¿Está? Entonces lo incluye el 4 y tiene que ir corchete. Menos 4, pero también es menos 4,0000 infinito ceros y un 1. También el menos 4,000001, menos 4,0001, menos 4,01, menos 4,1, menos 4,7, menos 5, menos 10, menos 100, menos 100.000, menos 1.000.000, menos infinito. La otra solución es mayor o igual que 3. Mayor o igual, intervalo cerrado, que incluye el 3. Entonces incluye el 3, el 3,0000 infinito ceros y un 1, 3,0001, 3,1, 3,3, 3,9, 4, 10, 100, 1.000.000, infinito positivo. ¿Entiende? Es la unión de dos intervalos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido que las inecuaciones se resuelven igual, que a veces, que cuando tenemos valor absoluto o tenemos una expresión cuadrática, para resolverla tenemos que pensar en su solución para el valor positivo y el valor negativo de ese término, de esa constante, ¿está? También tenemos que expresar que cuando podemos decir que las expresiones cuadráticas y de valor valor absoluto, cuando hay un menor o igual, sabemos que hay un solo intervalo, como en este caso, ¿está? Y que eso implica que se pueda resolver los dos lados de la inecuación paralelamente, porque esto sí puede expresarse así. Porque el 3x más 3 es mayor o igual que menos 12, y además el 3x más 3 es menor o igual a 12. Es verdad, las dos es correcto, es verdadero, los dos lados son correctos o verdaderos, mejor dicho, los dos lados de la inecuación. Que cuando tenemos una expresión cuadrática o una de valor absoluto de una expresión que involucra un mayor o igual a un número, esto no es posible, porque van a tener, o lo van a tener que tomar por separado, porque esta expresión hasta el 1 es correcta, y desde el 2 hasta el 7 positivo también es correcta, pero todo esto es falso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando hay una cuadrática y un mayor o igual, o cuando hay un valor absoluto de una expresión y un mayor o igual? Atienden los dos lados de la desigualdad por separado. En este caso, mayor o igual que 7, o en este caso, menor o igual que menos 7, y encuentran las soluciones. Lo que saben también es que en este tipo de ejercicios, el intervalo no es único, hay dos tramos. ¿Está? Esos dos tramos pueden involucrar al límite, menos 4 en este caso, o 3, cuando hay un menor o igual o un mayor o igual. Si acá hubiera habido un x mayor a 3 y un x menor a menos 4, acá iba un paréntesis y acá iba un paréntesis. ¿Estamos, gente? Y el 7, a ver si podemos llegar, y hasta ahí llegamos. ¿Mm?
Para que la ecuación 2x al cuadrado más bx menos 2 es igual a sea igual a 0, para que esa ecuación tenga dos raíces complejas, debe asumir qué valores. Recordamos que b al cuadrado menos 4ac es menor a 0. Cuando eso se da, tenemos raíces complejas entre sí conjugadas, porque les va a dar una raíz de un valor negativo, ¿está? Y ahí tienen que resolver como una raíz conjugada, con la parte imaginaria. Más menos i sería. La parte real más menos i, la parte imaginaria. Entonces resolvamos cuánto es b. b al cuadrado menos 4ac menor que 0. Reemplacemos, ¿qué tenemos? b es la incógnita. Menos 2 es a. Menos 4 por menos 2. ¿Está? Vamos a buscar una flechita. Ese menos 2 es este menos 2. Es la a. Y c también es menos 2. Entonces, también lo reemplazo. Menos 4, menos 2, menor a 0. Menos 2 por menos 2 es 4. Por menos 4, menos 16. b al cuadrado menos 16, menor a 0. b al cuadrado menor a 16. b, aplicamos raíz cuadrada, miembro a miembro, va a ser raíz de 16. Y la solución a ese 16 es positiva o negativa. Entonces b puede ser menor a 4, pero también mayor que menos 4. ¿Está? ¿Qué valores va a obtener? Va a ser b. Puede ser 3,99, perdón, menos 3,9999, menos 3,9, menos 3,5, menos 3, menos 2,7, menos 2,2, menos 1,8, menos 1,2, menos 0,1, 0, 0,1, 0,5, 0,8, 1,8, 3,8, 3,9, 3,99 y todos los 9 infinitos que haya, sin tocar el 4. ¿Cómo lo expresamos? Y bueno, esta parte, b mayor a menos 4, es la flecha que ahora va a ser verde. Y b menor a 4 es la flecha azul. ¿Estamos? ¿Estamos, gente? Sí, Vamos profe. al punto D. Así por lo menos terminamos la unidad 3 y arrancamos mañana con lógica. Para que la ecuación x al cuadrado más bx más 9 sea igual a 0, tenga dos raíces reales distintas, b puede asumir qué valores. Bueno, tenemos, copiamos acá la flechita, sabemos que dos raíces reales y distintas se obtienen cuando el radicando de esta fórmula es positivo. Entonces, uso esta parte de la fórmula. Tenemos una a igual a 1. b al cuadrado es nuestra incógnita, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 9, positivo. ¿Estamos? 9 por 4, 36. b al cuadrado menos 36. Vamos a hacer así. b al cuadrado menos 36 mayor a 0. ¿Estamos? Ese menos 36 pasa sumando, más 36. b al cuadrado mayor que 36. b mayor que raíz de 36. Y esa raíz de 36 tiene que ser positiva o negativa. ¿Ven? Más 36 o menos raíz de 36. b. ¿Cómo lo expresamos? Como la unión entre menos infinito y menos 6, abierto, y 0
perdón, y 0. Y 6 positivo y más infinito. La expresión quedaría así. Menos infinito. No, espera. Igual lo podemos hacer acá, pero estamos en este. B mayor que 6 y B menor que menos 6. Bueno, menos infinito menos 6, abierto, entonces paréntesis, ahí, unión con 6, uy, ahí. Seis positivo. Como odio el editor. Listo. ¿Estamos, gente? Y Sí, acá pueden hacer exactamente lo mismo, solo que B va a ser, bueno, ya que estamos, notación de intervalo, no va a ser la unión, sino que va a ser un solo intervalo. Abierto. Va a estar entre menos 4 y 4 positivo. ¿Mm? Bien, y llegamos aquí. La idea es que puedan ejercitarlo. Ahora dejo de grabar. No quiero arrancar por 5 minutos, 6 minutos con una unidad nueva. Déjenlo bien en claro, consúltenme dudas, pero arrancamos mañana con lógica. ¿Estamos, gente? Listo. Me avisan la muestra, recuerden, para ver la muestra tienen que mostrarme el DNI, chicos. Nos vemos y suerte. Profe, a la